Mutación génica, reparación del ADN y transposición. La mutación se puede definir como una alteración de la secuencia de ADN. Pueden producirse dentro de las regiones de un gen que codifican la proteína o en regiones no codificantes de un gen. Estas pueden acarrear un cambio fenotípico que sea detectable o que no lo sea. Las mutaciones pueden producirse en las células somáticas o en las germinales. En las células germinales son hereditarias y son la base de la diversidad genética, mientras que en las somáticas no se transmiten a la siguiente generación, pero pueden causar alteraciones en la función celular o tumores. Las mutaciones génicas se clasifican en mutaciones espontáneas e inducidas. Las mutaciones espontáneas son cambios en la secuencia nucleotídica de los genes y no parecen tener causa conocida. No hay ningún agente específico asociado a ellas y se supone en general que son accidentales. Las mutaciones que se producen por la influencia de cualquier factor externo se consideran mutaciones inducidas. Las mutaciones inducidas pueden ser resultado de agentes naturales o artificiales. Por ejemplo, la mayoría de los organismos están expuestos a fuentes de energía como las radiaciones cósmicas, las provenientes de minerales y la radiación ultravioleta del Sol. La tasa de mutación se define como la probabilidad de que un gen sufra una mutación en una única generación o a la hora de formar un único gameto. Primero, la tasa de mutación espontánea es extremadamente baja en todos los organismos. Las mutaciones se clasifican teniendo en cuenta el tipo de cambio molecular. Los genetistas clasifican las mutaciones génicas según los cambios nucleotídica que generan la mutación. El cambio de un par de bases por otro en una molécula de ADN se denomina mutación puntual o de sustitución de base. Una mutación de pérdida de función es aquella que reduce o elimina la función de un producto génico. Estas mutaciones que dan lugar a una pérdida completa de la función se conocen como mutaciones nulas. La mayoría de las mutaciones de pérdida de función son recesivas. Sin embargo, una mutación de pérdida de función puede tener un efecto dominante cuando se da una situación conocida como haploinsuficiencia. Las mutaciones más fáciles de observar son las que afectan a un carácter morfológico. Estas mutaciones también se conocen como mutaciones observables y se reconocen por su capacidad de alterar el fenotipo normal o silvestre. Por ejemplo, todos los caracteres de los guisantes de Mendel. Una categoría más son las mutaciones que afectan a los patrones de comportamiento de un organismo. El principal efecto de las mutaciones comportamentales es a menudo difícil de analizar. Por ejemplo, el comportamiento de apareamiento de la mosca de la fruta puede verse perjudicado si no puede batir las alas. Las mutaciones sensibles a la temperatura están entre los mejores ejemplos de mutaciones condicionales. A una temperatura permisiva, el producto génico mutante funciona con normalidad. Los errores de replicación del ADN y desplazamientos. El proceso de replicación del ADN es imperfecto, ya que ocasionalmente los ADN de las polimerasas insertan nucleótidos incorrectos durante la replicación de una cadena de ADN. Si los mecanismos de reparación del ADN no detectan ni corrigen estos errores, pueden conducir a una mutación. El hecho que las bases pueden adoptar diversas formas, conocidas como tautómeros, también incrementa la probabilidad de emparejamientos erróneos durante la replicación del ADN. El desplazamiento durante la replicación es el que se puede producir en cualquier lugar del ADN, pero parece tener una clara preferencia por las regiones que contienen secuencias repetidas. Estas son puntos calientes para la mutación del ADN y en algunos casos contribuyen a enfermedades hereditarias. La hipermutabilidad de las secuencias repetidas en las regiones no codificantes del genoma también es la base para los métodos actuales de análisis forense del ADN. Cambios tautoméricos.
Las purinas y las piridiminas pueden adoptar formas tautoméricas, es decir, formas químicas alternativas que solo difieran en el desplazamiento de un único protón dentro de la molécula. Los tautómeros con importancia biológica son las formas ceotenol de la timina y la guanina y la forma aminoímino de la citocinina y la adenina. Podrá producirse una mutación durante la replicación del ADN cuando un tautómero formado transitoriamente en la cadena molde se empareja con una base no complementaria. Despurinación y desanimación. Algunas de las causas más comunes de mutaciones espontáneas son debido a dos formas de daños en la base del ADN. La despurinación implica la pérdida de bases nitrogenadas en una molécula de doble hélice de ADN intacta. Muy frecuentemente la base es una purina, bien una guanina o una adenina. En el proceso de desanimación, un grupo amino de la adenina o de la citosina se convierte en un grupo ceto, la citonina se convierte en uracilo y la adenina en hipoxantina. Las mutaciones inducidas se producen por daños del ADN causados por agentes químicos y radiaciones. Las mutaciones inducidas son aquellas que incrementan la tasa de mutación por encima de su valor espontáneo. Todas las células de la Tierra están expuestas a una enorme cantidad de agentes denominados mutágenos que tienen el potencial de dañar el ADN y causar mutaciones inducidas. Análogos de bases. Una categoría de mutágenos químicos son los análogos de bases, componentes que pueden sustituir a las purinas o a las piridiminas durante la biosíntesis de los ácidos nucleicos. Hay otros análogos de bases que son mutagénicos. Agentes alquilantes, intercalantes y de formación de adductos. Los agentes intercalantes son sustancias químicas que tienen dimensiones y formas que le permiten intercalarse entre los pares de bases del ADN. Cuando se incrustan entre los pares de bases, los agentes intercalantes hacen que estos se distorsionen y que las cadenas de ADN se desespiralicen. Estos cambios en la estructura del ADN afectan a muchas funciones, incluyendo la transcripción, la replicación y la reparación. Luz ultravioleta. Toda la radiación electromagnética está formada por ondas de energías que definimos mediante sus diferentes longitudes de onda. El rango completo de longitudes de onda se denomina espectro electromagnético y la energía de cualquier radiación del espectro varía inversamente con su longitud de onda. Las ondas en el rango de la luz visible y por encima son benignas cuando interaccionan con la mayor parte de las moléculas inorgánicas. Aunque la capa de ozono de la Tierra absorbe los tipos más peligrosos de radiación UV, una cantidad suficiente de radiación ultravioleta puede inducir miles de lesiones de ADN por hora en cualquier célula expuesta a esta radiación. Radiación ionizante. Los rayos X, los rayos gamma y los rayos cósmicos son más energéticos que la radiación UV. En consecuencia, penetran más profundamente en los tejidos, provocando la ionización de las moléculas que encuentran en su camino. Por ello, este tipo de radiación se denomina radiación ionizante. Las mutaciones de un único gen provocan una amplia gama de enfermedades en los seres humanos, ya que la mayoría de las enfermedades genéticas en el hombre son poligénicas, es decir, están provocadas por variaciones en diversos genes. Incluso un único cambio de un par de bases en uno de los aproximadamente 200.000 genes existentes en los humanos pueden provocar un trastorno grave hereditario. Mutaciones de un único par de bases y beta-talasemia. Aunque algunas enfermedades genéticas como la anemia falciforme están provocadas por un cambio específico en un par de bases dentro de un único gen, la mayoría están provocadas por una de entre gran número de mutaciones diferentes. La beta-talasemia es una enfermedad hereditaria de la sangre de carácter
autosímico recesivo, que resulta de una puta recesión, que resulta de una reducción o ausencia de hemoglobina. Mutaciones provocadas por repeticiones de ADN expandibles. Investigadores descubrieron que algunos genes mutantes contenían expansiones de secuencias de trinucleótidos repetidos, cortas secuencias de ADN específicas, repetidas muchas veces. Los organismos utilizan sistemas de reparación del ADN para contrarrestar las mutaciones. Los seres vivos han generado por evolución diversos sistemas elaborados de reparación para contrarrestar los daños en el ADN producido tanto de forma espontánea como inducida. Reparación postreplicativa y el sistema de reparación. Otro sistema de reparación del ADN, denominado reparación postreplicativa, responde después de que el ADN dañado haya escapado a la reparación y no se haya podido replicar completamente. Reparación por fotorreactivación. Revisión del daño UV. La luz UV es mutagénica, como resulta de la formación de dímeros de pirimidina. El daño inducido mediante UV en el ADN de coli puede revertirse parcialmente si tras la irritación las células se exponen brevemente a la luz azul del espacio visible. El proceso depende de la activación de una proteína denominada enzima de fotorreactivación. Reparación por escisión de base y de nucleótidos. Existen sistemas de reparación del ADN independientemente de la luz en todos los procariotas y eucariontes. Los mecanismos básicos implican en estos tipos de reparación, denominada colectivamente reparación por escisión. Reparación por escisión de nucleótidos y enfermedades de la especie humana. El mecanismo de reparación por escisión de nucleótidos en eucarionte es mucho más complejo que en los procariotas e implica muchas más proteínas codificadas por aproximadamente 30 genes. La mayor parte de lo que se sabe sobre este sistema en humanos proviene de estudios detallados de individuos afectados de xerodermia pigmentosa, una enfermedad genética recesiva poco frecuente que predispone a los individuos a graves anormalidades epidérmicas, cánceres de piel y una gran variedad de otros síntomas, incluyendo defectos neurológicos del desarrollo. Reparación de rupturas de las doble cadenas de eucariotas. Hasta aquí nos hemos ocupado de la ruptura de reparación, que tratan los daños producidos en una sola cadena del ADN. Considerando que sucede cuando están cortadas las dos cadenas de la élite del ADN. Por ejemplo, como consecuencia de su exposición a la radiación. El test de Ames utiliza una serie de cepas de la bacteria Salmonella, que han sido seleccionadas por su capacidad para revelar la presencia de tipos específicos de mutaciones, en el que, por ejemplo, algunas cepas se emplean para detectar situaciones de pares de bases y otras para detectar diversas mutaciones de cambio de fase. Cada una de las cepas contiene una mutación en uno de los genes de operón histidina. Las cepas mutantes son incapaces de sintetizar histidina y por lo tanto requieren histidina para crecer.